Bienvenidos. Vamos a realizar entonces el CIPA referente a lo que es los instrumentos de recolección de información. Antes de dar inicio, entonces es importante que ustedes sepan que vamos a hacer una grabación de este encuentro para posteriormente enviarles pues a algunos compañeros que así lo requieran o darle un uso académico. También es importante, por favor, de que se registren en la lista de asistencia que está aquí en el chat de este encuentro. Entonces, por favor, ahí se registran. Si tienen alguna dificultad, me dicen para colaborarles y dejar registrado entonces su asistencia. Entonces, por favor, Jennifer, Astrid, Lady, Edgar y los demás estudiantes que están atentos a este encuentro, por favor, hacen su registro de asistencia. Bueno, es bien importante el tema de los instrumentos de recolección de información, porque de eso depende en gran medida cómo vamos a obtener la información, cómo vamos a recoger los datos que nosotros requerimos pues para poder trabajar y llevar a un buen término nuestra investigación. Les voy a compartir pantalla para mirar algunos instrumentos. Aquí. Ahí está. ¿Sí se está mirando la pantalla? Sí, tutor. Bueno, listo. Vamos a hablar de unos instrumentos básicos para recoger la información. Vamos a hablar sobre la entrevista, la encuesta, la observación, los talleres grupales, los grupos focales, las historias de vida y los diarios de campo. Hay bastantes técnicas para recoger la información, pero es importante que ustedes analicen cuál es la mejor técnica que se ajusta a su objetivo específico. Recuerden que para este ejercicio vamos a escoger una sola técnica para un objetivo específico a manera de ejercicio. Una vez ustedes ya escogen la técnica, entonces pasamos a elaborarlo el instrumento. Tenemos que elaborar el instrumento para aplicarlo, para recoger la información y para sistematizarla la información. Empecemos hablando de la Profe, entrevista. disculpe, ¿será que puede enviar el link de asistencia? No está, profe, en el de mensajes. Bueno, no se preocupe, entonces ya en el transcurso del encuentro ya está ahí el link y ya se inscribe. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la entrevista. Yo creo, una vez revisados sus trabajos y las observaciones que he podido hacer frente a lo que vienen haciendo, es importante que ustedes centren bien la técnica que van a recoger, con la que van a recoger la información del objetivo específico. En algunos objetivos se requiere de una técnica para recoger la información de manera grupal y en otras de manera individual. Entonces ustedes tienen que analizar y decir, bueno, pues si vamos a recoger esta información, veamos unas técnicas que son grupales, que ahorita las vamos a ver. Entonces, si hablamos de la entrevista es de manera individual. Ahí sí están mirando pantalla, lo que es la entrevista, si miran. Astrid, sí se mira. Sí, sí, tutor. Bueno, entonces ahí tenemos primero el concepto que es la entrevista, ¿no? La entrevista hay que de pronto no confundirla con la encuesta. En la entrevista nosotros realizamos un diálogo con el entrevistado. Está el entrevistador y el entrevistado. Entonces vamos a hacer conversación, vamos a hacer un diálogo. Este diálogo
implica que quien realice la entrevista debe tener muy claro lo que va a preguntar. Debe previamente pues haber leído tanto aspectos teóricos, tener también cierta experiencia de lo que va a preguntar para que nos dé unos buenos resultados. Es importante que en la entrevista nosotros tengamos claro cuál es el problema que estamos investigando para no salirnos del enfoque de lo que queremos conseguir, porque una entrevista se puede volver muy laxa o se puede abrir y se puede ir por otro lado y entonces perdemos tiempo y nos perdemos del objetivo. Y muchas veces el entrevistador pues ya no lo podemos volver a encontrar tan fácil. Por ponerles un ejemplo, vamos a entrevistar un sabedor. Resulta pues que el sabedor vive por la montaña o vive muy retirado. Entonces pues a tanto hacerlo conseguimos para entrevistarlo. Entonces tenemos que ser muy contundentes en lo que vamos a realizar. De igual manera, toda entrevista, del tipo que sea, tiene que ser planificada con anterioridad. Por eso van a realizar una entrevista dentro de uno de los objetivos específicos que ustedes hayan trazado, tienen que organizarla, tienen que planificarla previo a su aplicación. Por eso, dentro de la tarea que ustedes tienen, es enviarme el instrumento que van a utilizar. Si van a hacer una entrevista, ustedes me envían la entrevista para revisarla y para hacerle las respectivas observaciones. Les pido el favor, si ustedes me van a enviar el instrumento, lo hagan con anterioridad para yo poderles hacer las observaciones y después darles la nota. Porque si ustedes ya me entregan faltando un día o 2 días para vencerse la plataforma, pues ya es muy complicado retroalimentar y cambiar nota. Entonces, si me envían con tiempo, pues pueden ir modificando su nota. Bueno, veamos los tipos de entrevista que nosotros podemos encontrar. Tenemos la entrevista estructurada. Una entrevista estructurada es una entrevista que tiene unas preguntas muy concretas, ¿no? Esta busca información de manera precisa y está organizada, está muy planificada para que el entrevistado no se nos vaya por otro lado y para que la información que requerimos sea precisa. Es importante, voy a ampliar un poquito aquí, es importante que todo instrumento que nosotros vamos a hacer tenga un encabezado. Hay diferentes formas de encabezados que ustedes pueden encontrar en el módulo, en la guía, en las lecturas que se han enviado o en los ejemplos que ustedes puedan encontrar en internet. Pero debe de llevar el encabezado unos datos básicos. Por ejemplo, la fecha cuando se va a hacer la entrevista. Es muy importante. El nombre de la persona a quien se está entrevistando. La institución educativa o la sede. El grado, si vamos a hacer con los niños. El sexo, si es masculino, si es femenino. Y de igualmente el objetivo. El objetivo, yo les mencionaba a ustedes, debe ser el objetivo específico que vamos a desarrollar a través de este instrumento. Y posteriormente, pues ya vienen las preguntas. O sea, las preguntas muy bien redactadas, muy bien escritas, con sus signos de interrogación, con una buena ortografía, ¿no? Y dejando los espacios adecuados, por ejemplo, aquí hay 3, 4 líneas, para no extendernos tanto en la respuesta. Es decir, ustedes tienen que tener la capacidad de sintetizarla, de organizarla, la respuesta que nos está dando el entrevistado, que pues el entrevistado, digamos, no es el investigador, entonces él se puede expandir, pero este tipo de entrevista, la estructurada, precisamente lo que busca es que el entrevistado no se expanda mucho, no se explaye en la respuesta. Pero la pregunta también tiene que ser bien formulada, porque si no la entiende el entrevistado, entonces hace de que esté preguntando varias veces, bueno, ¿y qué es lo que usted me pregunta? ¿Qué es lo que quiere que yo le diga? Entonces, hay que formular muy bien la pregunta.
Es importante que antes de hacer la entrevista, hagamos un ejercicio entre los compañeros y nos preguntemos. Entonces hago unas preguntas, hago 5 preguntas y le aplico al compañero. Si el compañero la responde de manera pues precisa y entiende, quiere decir que la entrevista está bien formulada. Pero si nosotros con los mismos compañeros empezamos a aplicarla y el compañero no entiende y pide más explicaciones en la pregunta, quiere decir que la pregunta no está muy bien formulada. Porque la pregunta tiene que ser muy concreta. De ahí la importancia de saber formular bien. No hay que hacer preguntas extensas, ¿no? Hay que hacer preguntas precisas, cortas, para no enredarlo al entrevistado. De igual manera, en la misma pregunta no hay que hacer 2 o 3 preguntas, ¿no? Una sola pregunta muy concreta. Y no hacer muchas preguntas, no extenderse con un formulario muy extenso, que después cuando les toque sistematizar la información les va a traer dificultades y de igual manera pues de pronto al entrevistado lo va a enredar un poco y no va, de pronto lo puede cansar al entrevistado, o de pronto se vuelve a repetir lo mismo que ya se dijo en la primera, se está repitiendo en la segunda. Entonces hay que formular muy bien las preguntas. Y las preguntas, ojo, deben de ir de acuerdo pues al objetivo específico. Si yo estoy preguntando pues sobre, por ejemplo, cuáles son los mitos o leyendas de un determinado territorio, ahí no puedo estarle preguntando pues cuáles son las quebradas que hay en esta región o que, por ejemplo, que ahora qué fauna hay en este territorio. No, pues tienen que ir de acuerdo a lo que estoy interesado en obtener como información. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay un ejemplo de una entrevista estructurada. La entrevista estructurada da muy buenos resultados y es fácil de sistematizarlo. Si pues quieren ampliar más esto, ustedes van a internet y encuentran muchos formatos de entrevistas estructuradas y ustedes pues las adecúan, las arreglan. No se trata aquí pues de inventarlo todo. Ya hay procesos de entrevistas, ustedes revisan, miran y organizan. Bueno, esto en cuanto a la entrevista estructurada. ¿Hay alguna pregunta sobre esto de la entrevista estructurada? ¿Ninguna? Bueno, entonces continuamos. ¿Sí me están escuchando? Edgar, ¿me escuchas? Sí, escuchamos. Bueno. De pronto me preocupa que se vaya a ir la conexión y no me estén escuchando. Bueno, vamos con la entrevista. Bueno, aquí hay una entrevista estructurada también. Miren la pregunta, bien concreta. Esta es una entrevista laboral. Entonces le pregunta al entrevistado, ¿dónde estudió? Entonces yo puedo decir, yo estudié en el Colegio Ciudad de Pasto. ¿Hizo algún curso de capacitación? Sí, realicé un curso de capacitación en el SENA sobre lo que es herramientas digitales. ¿Qué idiomas habla? Hablo el inglés y hablo el francés. ¿Dónde trabajó? Trabajé en el Colegio INEM en la ciudad de Pasto, también trabajé en el Liceo de la Universidad. ¿Cómo se describe si tiene que trabajar en equipo? Pues me describo una persona que tengo facilidades para entablar relaciones interpersonales y trabajar en equipo. ¿Cuáles son sus objetivos laborales y profesionales? Mis objetivos es pues desarrollar toda mi potencialidad académica y aportar a la institución educativa. ¿Cómo conoció a la empresa o a la institución? La conocí a través de internet o la conocí a través de una visita que tuve que hacer pues cuando estuve haciendo mis prácticas. Miren, aquí las preguntas entonces son bien concretas. Aquí no da para que se expanda el entrevistado. Pues, si ustedes van a hacer este tipo de entrevista, es muy importante que las preguntas sean concretas. Bueno, entonces este es el tipo de entrevista estructurada. Vamos a mirar otro tipo de entrevista, que es la semiestructurada. En este tipo de entrevista, en la semiestructurada,
De igual manera, el entrevistador tiene que conocer sobre el tema, tiene que haber leído previamente sobre el tema, tiene que de igual manera tener claro cuál es el objetivo de la entrevista. Y de igual manera, pues, la semiestructurada lleva un encabezado, ¿no? La fecha, el lugar, la persona que se entrevista, el objetivo. En este caso de la semiestructurada, no vamos a hacer las preguntas tal como lo hicimos en la estructurada, sino que vamos a hacer como unas categorías de preguntas. Entonces vamos a conversar, por ejemplo, sobre los estudios, ¿no? Entonces conversamos sobre los estudios con un profesor. Entonces decimos, profe, ¿usted qué ha estudiado? Entonces el profe dice, mira, yo hice una especie, o sea, tengo un posgrado en filosofía, después una especialización en la Universidad de Nariño, y ahí me dediqué a hacer una maestría. Entonces, mire, aquí le da un poco más de amplitud para que el entrevistado pues se expanda un poco. Hay que saber identificar cuándo la hacemos estructurada y cuándo la hacemos semiestructurada. Muchas veces, por ejemplo, si vamos a entrevistar a una persona académica, hay que hacerla, considero yo, de manera estructurada porque es una por el tiempo, una porque ya tiene, a veces la persona que la vamos a entrevistar ya tiene la experiencia de haber dado entrevistas, entonces es mucho más concreto. Pero si vamos a ir de pronto con una persona que poca experiencia tiene en haber sido entrevistado, o que a veces pues el documento también le cierra mucho a su conversación, entonces la hacemos semiestructurada. Otra pregunta que hace aquí, dice, por ejemplo, hábleme de su experiencia laboral. Está listo, mira, yo vengo de trabajar en tal universidad, ahora estoy trabajando en la universidad cooperativa, me interesa seguir en los procesos de investigación. Bueno, habla de su experiencia laboral. Otra categoría, ¿qué aspiraciones profesionales tiene? Entonces, conversar, ¿no? Conversamos, entonces le decimos, bueno, ¿usted qué aspiraciones tiene? ¿Hacia dónde apunta usted dentro de la investigación? En caso estamos haciendo con un profe sobre temas de investigación. Entonces, mire, aquí esta entrevista semiestructurada lleva unas categorías, lleva unos objetivos, lleva, digamos, unos puntos de referencia y va dirigiéndola el entrevistado, el entrevistador, perdón, va dirigiendo al entrevistado en la información pues que requiere. Ojo, no se puede andar perdiendo del objetivo, ¿no? Vuelvo y les digo, pues vamos a investigar de mitos y leyendas. No puedo terminar con él hablando sobre si le gusta o no jugar fútbol, ¿no? Que si bien es algo importante, pues, pero en este caso nosotros, si es semiestructurada, no podemos salirnos del tema que estamos trabajando. Bueno, esta es la semiestructurada. Vamos con la entrevista no estructurada. La no estructurada es una conversación normal que vamos a tener con el entrevistado. De pronto, aquí partimos de una categoría macro y es el problema de investigación que nosotros estamos trabajando. Este tipo de conversaciones generalmente yo se lo puedo hacer, por ejemplo, con un sabedor. Entonces empezamos a conversar y muchas veces, pues, algunos tipos de entrevistas requieren de hacerlos en otro tipo de espacios, ¿no? Entonces le dice, bueno, vaya a visitarme a la casa, yo con mucho gusto lo atiendo y ahí conversamos un ratito. Entonces uno lo va a visitar, resulta que él está de pronto en la cocina, está allí y le dice, venga, siéntese, conversemos. Entonces usted, pues, para no romper, digamos, no volverlo tan protocolario, pues le dice, listo, ahí charlemos un rato, a ver, usted cuál es la visión que tiene, ¿no? De la cosmovisión indígena, o hablemos del yagé, bueno, ¿hace cuánto tiempo trabaja con el yagé? ¿Cómo es esta, cómo usted lo aprendió? Entonces va volviendo más, digamos, más fluido, vamos tomando un café, vamos charlando y vamos sacando la información. En este caso podemos pedirle permiso que vamos a grabar, llevamos un instrumento para grabar y vamos conversando.
Pero ojo, de igual manera el entrevistador tiene que conocer sobre el tema, tiene que tener la pericia, la experiencia para ir sacando la información que yo requiero, porque aquí se puede dar para expandirse en muchas cosas. Pueden ser importantes, pero mi interés debe de estar enfocado en mi objetivo específico, que es la información que yo requiero, sino que lo hago pues de una manera un poco más informal para, puede ser, facilitar la conversación. A veces mucha gente cuando ya lo ven a uno con el cuaderno a tomar nota o ya lo ven que va a grabar o va a filmar, muchas veces se frena, muchas veces son recelosos, muchas veces se ponen precavidos, pero pues este tipo de entrevista hace de que la conversación sea más fluida. Eso no implica que la entrevista no tenga una estructura interna en el entrevistador. No tiene que prepararla previamente y saber cómo voy a dirigir esa conversación. Entonces, esto hace referencia a lo que es la entrevista. ¿Hay alguna inquietud frente a esto de la entrevista? Yo creo que muchos de ustedes tienen que hacer entrevista para obtener sus objetivos específicos. ¿Sí está claro este tema de la entrevista? María Zoraida, Luis García, Estacio, Señor, sí. Jennifer. Frente a lo que están trabajando, ya han realizado de pronto alguna entrevista, que le han tenido alguna dificultad en hacer la entrevista, en organizarla. María, si me estás escuchando, María Zoraida Salas, ¿escuchas? Anastasio, ¿me escuchas? Hola. Jennifer, ¿me está escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces creo que está claro el tema de las entrevistas. Entonces empecemos a hablar de otro instrumento de recolección de información. Voy a compartir ahorita, entonces voy a compartir pantalla para que miremos otro instrumento de recolección de información. Entonces vamos a mirar otro instrumento. Miremos sobre las observaciones. Yo les he traído dos ejemplos de observaciones. Una es la observación directa y otra es la observación estructurada. La observación directa es cuando, como investigador, estoy dentro del proceso, estoy en el contexto, estoy ahí donde están sucediendo los acontecimientos y empiezo a hacer la observación. Y la estructurada, pues como el nombre mismo lo dice, observo, pero ya con unos ítems de observación. Miremos una observación directa. Les voy a compartir un documento que se llama El observador del estudiante. Todo profesor, algunos de ustedes ya lo han hecho o van a hacer, tiene que tener su observador, el observador del estudiante. Este es un libro reglamentario, es decir, que es de obligatorio cumplimiento que tiene que tener un docente. El docente tiene que estar permanentemente observando al estudiante y si pasa algún acontecimiento, registrarlo, bien sea a nivel académico o bien sea a nivel comportamental. Este es un modelo de cómo hacer una observación directa. Ustedes lo pueden modificar, lo pueden cambiar, pero todo instrumento de recolección de información lleva un encabezado. En este caso, pues, aquí va el nombre del estudiante, el grado, el sexo, la dirección, nombre del padre, nombre de la madre, en este caso, pues, como observador del estudiante, pero en el caso de ustedes, pues, mirarán qué datos les sirve para colocar dentro del encabezado.
Igualmente hay que hacer un formato de observación. Entonces, por ejemplo, en este formato, es un formato académico, un seguimiento académico. Vamos a ver si los niños de segundo hicieron la tarea. Entonces yo coloco el día miércoles 25 de octubre. Entonces, observación. Los estudiantes del grado segundo no entregaron la tarea referente a las divisiones. O si es este personal, entonces el niño Juan Pérez, del grado segundo, no entregó las divisiones. Presenta dificultades para realizar las divisiones de 2 cifras. ¿A qué horas fue esto? ¿No? Entonces fue en la primera hora, segunda hora, tercera hora de mi clase. En este caso, en el caso de ustedes, si lo van a hacer en otro contexto, ¿a qué horas fue que observan el acontecimiento? ¿No? Bueno, en este caso, aquí hay unos descargos y compromisos que el estudiante se le dice, mira, ¿y tú por qué no hiciste la tarea? Entonces él dirá, bueno, porque estuve enfermo, porque me dio pereza, y eso lo firma el estudiante o lo firma el padre de familia y lo firma el docente. En este caso, esto lo podemos obviar, pero si ustedes van a hacer un instrumento de observación directa, tiene que ir la fecha que están haciendo la observación, lo que están observando y la hora en lo que están observando. De igual manera, van a observar lo que está trazado en el objetivo específico. Porque pues al igual que la entrevista, uno puede observar muchas cosas, ¿no? Muchos acontecimientos en una institución educativa, pero me voy a centrar en lo que tengo que observar. Si yo voy a ver, por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes, pues me centro en esa parte y en el grado que estoy trabajando y de pronto en 2 o 3 estudiantes, puede ser. Si voy a mirar el rendimiento académico, pues me centro en el área, en el tema de lo que voy a observar. Pero sí es importante entonces que ustedes me diseñen el instrumento de observación. Este es un modelo. Hay otros modelos pues, que les puede servir. En este caso, pues es académico y por acá tenemos la observación comportamental también, ¿no? Siempre va la fecha, va la observación, va la hora. Esto en cuanto a la observación directa. Este es un modelo de cómo hacer observación. Vamos a mirar otro modelo que ya es más estructurado. En el que miramos anteriormente no es estructurado, o sea, usted se propone qué es lo que va a ver y va desarrollando esa observación. Aquí en este estructurado ya escribimos lo que vamos a observar. Bueno, por ejemplo, es un modelo que sirve para hacerle un seguimiento a un profesor. Entonces yo le voy a hacer un seguimiento en clases al profesor. Voy a observar, pero yo ya me fijo que voy a observar al profesor. Entonces, mire, aquí de igual manera, lleva un encabezado. No se vayan a olvidar. Resulta que a veces hacen los instrumentos y se olvidan de lo más importante. El encabezado. Donde va el establecimiento educativo, el curso, la jornada, la asignatura, bueno, en el caso de los datos que ustedes requieren que son prioritarios, ojo, y el objetivo. Siempre el instrumento de recolección de información tiene que tener el objetivo específico. ¿Qué es lo que va a conseguir con este instrumento? En este caso, de la entrevista, de la observación estructurada, miren, hay unas preguntas concretas. Entonces le preguntan, observa el rendimiento académico actual de los estudiantes y su perfil, metas de aprendizaje programadas para la clase. Entonces, yo como estoy haciendo un seguimiento a un profesor, yo miro, a ver, digo, estrategias pedagógicas. El profesor sí está utilizando estrategias pedagógicas. Yo no, esta no es, ojo, no es una entrevista, yo observo. Yo me siento en el salón, el profesor va desarrollando su clase, yo voy observando y voy anotando en los ítems que yo preparé previamente. Entonces, contenidos, por ejemplo, que va a desarrollar en clase. Digo, el profesor está desarrollando la división de 3 cifras. Listo, ese es el contenido. Procedimientos para evaluar en clase. El profesor evalúa a través de exámenes escritos. Entonces,
Si ustedes se dan cuenta, aquí ya hay unos ítems a través de los cuales yo voy observando cómo se va dando. El ambiente, por ejemplo, hay una observación, ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil. Entonces yo digo, los estudiantes no le prestan atención al profesor y el ambiente se vuelve algo tedioso. O puedo decir, hay un buen manejo de grupo, por lo tanto hay un buen ambiente y el comportamiento de los estudiantes es excelente o no presentan dificultades. Hacemos las preguntas, hacemos los ítems de la observación y los vamos desarrollando. Esta es otra forma de hacer observación. ¿Listo? Entonces miramos la observación directa, que esta también es directa, pero es estructurada, a diferencia de la otra que no estaba estructurada. Uno va llevando y va anotando los acontecimientos que se van dando, pero cualquiera de las dos tiene que partir del problema de investigación, que es lo que estoy investigando. Y, por supuesto, pues ya del objetivo específico que me he trazado conseguir a través de este instrumento. Bueno, ¿alguna inquietud sobre esto de la observación? ¿Está claro? María Soraya Salas, ¿me escuchan? Luis García, ¿estás conectado? Hola, Luis. Sí, profe, sí está claro el tema de observación. Bueno, está claro, entonces ya tenemos claro lo que es la entrevista y lo que es la observación. Lo importante en este caso es que ustedes logren hacer los instrumentos de la mejor manera, que queden muy bien estructurados. De igual forma, si van a hacer observación, tienen que mandarme el instrumento para revisarlo. Si lo van a hacer estructurada la observación, para yo mirar los ítems que ustedes van a aplicar, si están adecuados al objetivo específico o no se adecuan al objetivo específico y qué se debe de hacer para no desenfocarse de lo que vamos a conseguir. Bueno, miremos otro instrumento. Vámonos con las encuestas. Astrid, hazme un favor, ¿ya está la lista de asistencia? Profe, buenas noches. Sí, buenas profe. noches. No sé si es mi internet acá que está malo, pero no me deja cargar la asistencia. Sí me dejó guardar, pero me dice que no tengo acceso a este sitio, entonces no puedo cargarla, profe. Bueno, ahora faltando unos 10 minutos para finalizar, miramos y organizamos la asistencia de los que hayan tenido dificultades. Bueno, miremos el tema de las encuestas. Si bien es cierto, la encuesta es una técnica para la investigación cuantitativa, también la podemos utilizar para la investigación cualitativa, es lo que ustedes están realizando. Hay dos tipos de encuesta. Vamos a trabajar la analítica y la descriptiva. La analítica es muy concreta, es decir, sí, no, de acuerdo, no de acuerdo, y se subraya con una X. Miremos un ejemplo de una de una encuesta analítica aplicada a estudiantes, ¿no? Las encuestas, al igual que la entrevista, al igual que la observación, tienen que llevar su encabezado. Es bien importante el encabezado y su objetivo. Muy clarito su objetivo específico y ahora sí viene el cuestionario. Entonces, por ejemplo, en esta encuesta analítica le preguntamos al estudiante, ¿el profesor entregó el programa de la asignatura al inicio del curso, sí o no? Ahí no le vamos a dar tiempo para que converse, para que digas que el profe es descuidado o el profe es muy puntual. ¿Sí o no? El profesor presenta los temas con mucha claridad. Entonces vamos a ver si el profesor lo hace siempre, casi siempre, algunas veces o nunca.
Bueno, pues ahí coloque una X. Esto aquí tiene que estar la explicación previa, ¿no? Sí, por favor, coloque una X en la respuesta que usted considere conveniente. Y uno, antes de aplicar las encuestas, siempre es bueno hacer un ejemplo, un ejercicio, para explicarles, si se va a explicar pues a los niños con mayor razón, o bueno, al profe o a quien ustedes vayan a aplicar la encuesta. Otra pregunta, por ejemplo. ¿Explica los criterios de evaluación de la materia? Pues el profesor sí hace eso, siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. Entonces, miren, aquí están unas preguntas y aquí están unas respuestas, pero solo se marcan con una X. Estas encuestas ayudan mucho a recoger información siempre y cuando las preguntas estén bien elaboradas y las preguntas no nos enreden y las preguntas vayan de la mano con el objetivo específico. Es decir, las preguntas lo que hacen es desesperarlo el objetivo específico para colocarlo a través de preguntas y obtener la información que se requiere. Entonces, este tipo de encuesta se llama una encuesta estructurada, perdón, una encuesta analítica. Bueno, esto ustedes han mirado mucho tipo de encuestas y conocen y hay muchos ejemplos, ¿no? Para hacer, ustedes tienen que basarse en un ejemplo y aplicar, si van a aplicar la encuesta, pues no con tantas preguntas, como les decía, no extenderse tanto, tampoco pues van a hacer 2 o 3 preguntas, ¿no? Tienen que ser pues de una manera moderada, donde uno vea que ahí ya se logra la información que se está requiriendo para ese objetivo específico. Por ejemplo, aquí en clases le pregunta al estudiante, ¿las clases son interesantes porque se tratan temas llamativos? Entonces, nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. ¿Desarrolla los temas propuestos en el tiempo indicado? Entonces, puede ser que el profesor nunca haga eso, algunas veces, casi siempre o siempre. Bueno, entonces, es un tipo de encuesta analítica. Cuando ustedes me presenten sus trabajos, tienen que describirme qué tipo de encuesta es, ¿no? ¿Qué tipo de observación? ¿Qué tipo de entrevista? ¿Y por qué escogieron ese tipo de entrevista? ¿Por qué escogieron ese tipo de encuesta? ¿Por qué ese tipo de observación? Por lo menos, pues, relatarme qué fue cuando ustedes ya me expongan, ¿por qué se hace esto? Bueno, veamos una encuesta descriptiva. En la encuesta descriptiva se parece a una entrevista estructurada, pero también aquí es concreta. Una tiene que ir el encabezado, vuelvo y les digo, encabezado, va el objetivo específico que vamos a trabajar y ahora sí va el cuestionario. Pues en este caso, por ejemplo, les vamos a aplicar a unos estudiantes del grado 11 y se va a encuestar diciéndoles, ¿usted a qué comunidad considera que pertenece? Indígena, campesina, marca con una X. Pero aquí sí le da un espacio para que diga por qué usted considera que pertenece a una comunidad campesina o a un afro. Entonces le da el espacio, que no tiene que ser muy extenso, para que dé su razón frente al sí o al no, o a la que escogió ahí en ese caso. Bueno, hay una segunda pregunta que dice, ¿se siente identificado con las características culturales que posee la comunidad a la que pertenece? Pues puede decir, yo sí me siento identificado con mi comunidad indígena. Sí. Una sí. Ahora sí, ¿por qué? Pero entonces el por qué colocó sí, o puede ser que no, ¿por qué colocó no? Entonces sí se dan cuenta cómo en la encuesta analítica no le da espacio para justificarla la respuesta. En cambio, en la descriptiva, sí le da un pequeño espacio para que justifique el sí o el no en este caso. Esa es la diferencia entre la analítica y la descriptiva. También este tipo de encuesta pues, nos ayuda a ampliar un poco más la información de lo que queremos recolectar y más si la investigación es de carácter cualitativo. Bueno, aquí hay otro tipo de preguntas. Le dice, bueno, ¿conoce el concepto de tejido social? ¿Sí o no?
marca sí o no. Y si es no, entonces ¿por qué no? Y si es sí, ¿por qué sí? Concreto. Nos va dando mayor información. Bueno, existen factores que contribuyen a mejorar el tejido social entre la familia, la institución educativa y la comunidad en general. ¿Sí o no? Entonces coloca si es sí, bueno, ¿y por qué? Ojo, es importante, les reitero lo que les he venido diciendo, conocer sobre el tema, muy bien, de lo que estamos encuestando, entrevistando, observando, tener claro el problema que estamos investigando, tener claro el objetivo, y en algunas ocasiones es necesario que con los entrevistados, con el grupo que estemos, le demos a conocer algunos conceptos. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando sobre identidad cultural, tejido social. Yo tengo que hacer una previa explicación antes de hacer la encuesta o antes de hacerla. En este caso, la encuesta, ¿no? Depende, pues si le voy a preguntar a unos chicos, por ejemplo, del grado 11, que desconocen estas temáticas, yo les doy una breve explicación de lo que yo quiero conseguir con este objetivo o la razón de ser de este objetivo. Y de ahí para allá, pues ya, no le voy a decir, no le voy a dar las respuestas, ¿no? Pero sí le voy a dar la explicación de algunos conceptos para que después, pues cuando estemos trabajando, no me diga, profe, ¿y qué es tejido social? En este caso. Entonces yo ya le he explicado pues de manera breve qué es tejido social. Dependiendo pues de la población que trabajemos, se dará tipo de explicación. Pero eso nos va a ayudar mucho para que en la encuesta pues nos respondan de una manera un poco más clara y ya cuando vamos a sistematizar la información tengamos un documento que sí nos aporte el proceso investigativo. Bueno, entonces este es otro tipo de encuesta, la descriptiva. Les pregunto, ¿hay alguna inquietud frente a este tipo de instrumento como es la encuesta? ¿Está claro? ¿Alguien de ustedes va a aplicar alguna encuesta de pronto? ¿Ha pensado en Sí, aplicar una profe, encuesta? nuestro grupo para aplicar la encuesta. Bueno, ¿y ya Pero han avanzado en algo de pronto? lo que pasa es que, no, pues o sea, estamos mirando la temática todavía. Entonces, pero sí, la encuesta es la más favorable para nuestra aplicación. Entonces, quería preguntarle, profe, ¿usted nos va a enviar estos formatos Mm, yo les puedo enviar esto, pero ustedes en el internet consiguen bastantes modelos de encuestas, ¿no? Bastantes. Estos Sí, son pequeños gracias, profe. ejercicios. Yo les comparto, pero ustedes ahí le colocan modelo de encuesta descriptiva, modelo de encuesta analítica y encuentran varias y ustedes van haciendo pues las adaptaciones, ¿no? Y van organizando. Bueno, entonces eh, hemos hablado sobre lo que es la entrevista, la observación y la encuesta. Miremos otro instrumento. Vamos a ver otro instrumento. Este de los talleres grupales. Esto es bien importante que trabajen los talleres grupales. Eh, si ustedes se dan cuenta, ya el taller grupal, ya como su mismo nombre lo dice, pues es para trabajar ya con más de 2 o 3 personas, ¿no? Entonces voy a mostrarles este es muy bueno, este texto sobre talleres grupales, para que ustedes miren la estructura de un taller, cómo se estructura un taller. Aquí veamos otro que por acá. Este es un poco avanzado. Bueno, vemos aquí otro que está acá, a ver, el taller. Este es un modelo.
De igual manera, el taller grupal lleva el encabezado siempre, el objetivo, la población a quien va dirigido, en este caso pues niños de segundo grado de la institución educativa tal, la duración del taller, cuánto dura el taller, los materiales que van a utilizar para desarrollar ese taller y una descripción de lo que van a hacer en ese taller. Por ejemplo, dice, por parejas, cada uno dibuja a su compañero mientras le entrevista para presentarlo posteriormente al resto del grupo. Incluye preguntas en relación a su grado de autoestima. Advertir que es normal que los dibujos no nos favorezcan, pues casi nadie queda bien cuando se retrata en el formato. Pues hace una descripción de lo que se va a hacer. En este documento no está la evaluación del taller, pero es importante hacer unas preguntas para evaluar si lo que se trató en el taller se comprendió o no se comprendió. Entonces, esta es una estructura de un taller. Si ustedes me van a hacer un taller, tienen que llevar estas partes del taller, ¿no? Título del taller, el objetivo, en este caso el objetivo específico que vamos a trabajar, la población a quien va dirigido, la duración, cuánto va a durar el taller, pues en 1 hora, media hora, los materiales, si es lúdico, por ejemplo, cartulina, marcadores o colores, lo que se va a utilizar. La descripción, ¿qué es lo que se va a hacer? Primera parte, bueno, presentación del grupo. Segunda parte, los niños dibujan en la cartelera su cuerpo. Bueno, en la parte 3 exponen sobre eso. Y posteriormente una evaluación, donde puede ser qué aprendiste del taller, por ejemplo, en este caso, que son de autoestima, qué es para ti la autoestima, cuáles son las partes de la autoestima. Entonces hacemos como una evaluación del taller para ver si se aprendió o no se aprendió. En el caso de ustedes, pues iban a hacer un taller sobre un tema específico, por ejemplo, de aula. Entonces, ¿qué es el plan de aula o los componentes del plan de aula? Ustedes hacen un ejercicio donde se explica una descripción y después se evalúa si hubo aprendizajes o no en este taller. Veamos si aquí ya... aquí está cargado ya este. Aquí está muy... Bueno, estos son los talleres. Los talleres son muy buenos, pero tienen que también ser muy precisos, muy concisos, en un tiempo determinado. Tiene que estar uno controlando a los participantes en los tiempos, pues para que no se extiendan y el grupo pues no llegue solo hasta la mitad de lo que se ha programado y no nos logre el resultado. Entonces es importante también que el taller pues no sea muy extenso, tiene que ser muy concreto, ya enfocado al problema de investigación que nosotros estamos trabajando y enfocado al objetivo específico que nosotros estamos trabajando. Este entonces es un ejemplo de un taller. ¿Hay alguna inquietud frente a los talleres? Ustedes me imagino han de haber realizado varios talleres o han participado en muchos talleres. Entonces conocen sobre talleres. Profe, una pregunta. Si voy a hacer este taller a docentes, ¿sería de manera diferente? No le entiendo. A ver. ¿El taller sería diferente para maestros, o sea, para hacerle a los docentes o de la misma manera? Bueno, primero tiene que tener el objetivo, ¿no? ¿Qué va a hacer con los dos? ¿Cuál es el objetivo del taller? Entonces usted lo describe y lo va a aplicar. ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene que describir. No entiendo de la misma manera. A ver, explíqueme, Astrid, ¿para varios grupos se refiere? Sí, para trabajar, digamos, con los docentes, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer un taller para docentes y uno para estudiantes. Bueno, entonces el objetivo específico. Una, el objetivo específico, ¿cuál es? ¿No? Y dos, pues la población, generalmente, pero generalmente es participativo los talleres, utilizamos cartulina, utilizamos, bueno, el tablero, utilizamos exposiciones, utilizamos el dramatizado en el taller. El taller generalmente pues tiene que ser algo más lúdico, ¿no? Pero dependemos del objetivo, pues, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo?
Si el objetivo es, por ejemplo, con los estudiantes, determinar qué es conocer acerca de un tejido social, pues entonces generamos unas actividades lúdicas para que los chicos comprendan lo que es tejido social y nos den a conocer lo que se puede construir alrededor del tejido social. Vamos a trabajar el mismo tema, el mismo objetivo con los docentes. Puede ser la misma actividad, pero ya pues estructurada para los docentes, ¿no? Que los niños pues, es más lúdico, ¿no? más de juego. El docente de pronto puede ser más descriptivo en una cartelera. Bueno, allá, de acuerdo a la población, puede cambiar la estrategia, pero el objetivo, si se va a hacer el mismo, pues ese se mantiene. ¿De pronto a eso te refieres, Astrid? Sí, sí, señor. Ya. Bueno, recuerden, ¿no? que vamos a utilizar una sola técnica para un objetivo específico. No vamos a hacer ni 2 ni 3 en este ejercicio que estamos haciendo. Puede ser que más después ustedes ya en su proceso formativo utilicen más técnicas, pero por ahora, a manera de ejercicio, solo vamos a utilizar para un objetivo específico una sola técnica. Bueno, entonces eso en cuanto a los talleres. Bueno, veamos el grupo focal. Grupo focal. Bueno, primero hay que tener claro que es un grupo focal, ¿no? Un grupo focal, entonces, es una reunión de personas que se ha seleccionado para un fin determinado. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con el grado 9. Pero si en el 9 son 40 estudiantes, entonces el grupo focal solo va a ser para 6 estudiantes. Vamos a escoger como una muestra. El grupo focal no puede ser tan extenso. Entonces escogemos máximo pues de 6 o 7 personas para el grupo focal. Ya, por eso lo focalizamos. Ya de ese grado escogemos 6 personas con unas características que son las que nos contribuyen para obtener la información. Entonces seleccionamos las personas. Seleccionamos el moderador. Es decir, en el grupo focal vamos a hacer unas preguntas, pero de manera grupal. Es decir, pareciera ser como una entrevista, pero con un grupo de 6 personas. Vamos a entrevistar de manera grupal. Nos determinamos el número de participantes y realizamos de igual manera, ojo, este también lleva un encabezado, ¿no? Cómo se va a hacer y las preguntas que van a ir dirigidas para el grupo focal. Pues, ¿qué preguntas son las que voy a realizar a este grupo? Es importante en los grupos focales tener claro cuándo vamos a hacer la sesión, en qué fecha la vamos a hacer, generar un ambiente de confianza con los jovencitos, con los estudiantes, con los profesores, para que se sientan tranquilos, para que puedan responder de una forma, pues, en confianza y así podemos nosotros sacarla la información. Y también se hace necesario, de ser así, explicar los temas que nosotros queremos trabajar, la información que nosotros queremos pues para nuestra investigación. Por decir algo, si vamos a hacer un grupo focal sobre lo que es plan de estudios, nosotros tenemos que previamente haber leído sobre qué es un plan de estudios, componentes de un plan de estudios, dar a conocer al grupo y ahora sí vamos a hacer una entrevista a través de unas preguntas que nosotros vamos a dirigir. Existen varios tipos de grupos focales, ¿no? Los más conocidos es cuando hay 2 moderadores. Entonces, 2 personas están entrevistándolo al grupo y vamos conversando y vamos obteniendo la información, 2 moderadores. Bueno, el grupo focal mini es el que es pequeño, ¿no? Yo les decía, de 4 a 5 personas. Puede ser también un grupo pequeño o generalmente de 6 a 10. No puede ser un grupo focal de 40, de 50 o de 30, ¿no?
máximo, yo diría hasta de 7 personas para poderlo hacer. También puede darse en el grupo focal que el investigador entre a ser parte del grupo focal, entonces también opine, también de sus opiniones, también de respuestas, ¿no? Puede ser de grupo focal o no, o simplemente el que está dirigiendo, el investigador, está escuchando y está tomando nota de las concertaciones, de las deliberaciones que se esté dando pues a nivel del grupo. También se habla pues de un grupo focal donde los moderadores inclusive pueden ser los mismos del grupo, ¿no? Entonces le decimos, bueno, uno de ustedes va a ser el moderador y uno como investigador está observando y está mirando cómo se va desarrollando pues el proceso del grupo focal. O en línea, a veces de manera virtual también podemos hacerlo, ¿no? Así como estamos ahora con ustedes conectados, entonces vamos a hacer una discusión sobre un tema, un análisis, unas reflexiones que yo previamente he preparado para obtener la información del objetivo específico que me he trazado. Entonces, así se desarrolla el grupo focal. Me guardo esta información aquí. Bueno, hablemos un poco sobre las historias de vida. Las historias de vida se realizan, como su mismo nombre dice, para una persona. Esta no es una técnica grupal, se lo hace para una sola persona. Una historia de vida hace referencia, pues, al relato que vamos a hacer sobre una determinada persona que conoce los temas que nosotros estamos investigando. No hay que confundirlo con la autobiografía, que es cuando escribimos los rasgos, los datos personales, la fecha de nacimiento de una persona. Eso es hacerle una autobiografía. Nosotros lo que vamos a hacer es una historia de vida, que es un recorrido sobre el conocimiento que tiene sobre el tema específico que vamos a trabajar. Hay unos pasos para retomar una historia de vida. Entonces, lo primero que tenemos que saber escoger si vamos a hacer una historia de vida, saber escoger a quiénes que vamos a buscar para que nos dé la información, ¿no? No puede ser a cualquier persona, sino por decir algo. Vamos a trabajar planes de estudio, entonces voy a ir con el coordinador académico de la institución que lleva 25 años trabajando en el colegio y se ha dedicado exclusivamente a trabajar los planes de aula. Entonces, le hacemos una historia de vida al profe, haciendo énfasis en la cuestión, pues, académica, ¿no? Pues tenemos que tener un eje temático, es decir, no vamos a buscar toda la vida cuándo se casó el profe, cuándo se divorció, cuántos hijos tiene, ¿no? Nos vamos a ir, es que nos relate su historia, su vivencia frente al tema que a nosotros nos interesa obtener la información, sus estudios frente a ese tema, sus experiencias que ha tenido en esas construcciones de planes de aula, las debilidades que eso ha generado, las fortalezas, ¿no? Entonces tenemos claro el eje temático. Tenemos que tener también en la historia de vida una guía, es decir, unas preguntas muy concretas que deben de ir de manera ordenada para ir sacando la información pues de este personaje que es muy importante, que conoce mucho sobre el tema y que nos va a suministrar para alcanzarlo el objetivo específico. Bueno, algunas recomendaciones cuando realicemos pues las historias de vida. Sí es importante entonces que sea dialogado y que sea cronológico, ¿no? Y dentro de estas historias de vida, pues posteriormente, una vez ya obtengamos toda esta información con las preguntas que nosotros formulamos, pues vamos a entrar a sistematizar lo que este personaje de importancia en conocimiento y en experiencia tiene, nos suministra.
Esto es en cuanto a la historia de vida. Vamos con el último, que es el diario de campo. En el diario de campo, ustedes de igual manera deben de hacer un encabezado, y el diario de campo, pues como su nombre lo mismo lo dice, pues es un cuaderno de apuntes que nosotros llevamos a diario, registros importantes que nos den información sobre el objetivo específico que estamos trabajando. Este diario de campo tiene dos partes. Una es la parte descriptiva, es decir, lo que yo observo, lo que yo pienso, por decir algo. Estamos trabajando sobre planes de aula, entonces conversamos con el profe, escribe lo que considera que es plan de aula, charlamos, miramos de pronto, vamos a mirar algunos ejemplos, yo voy anotando eso en mi diario de campo. Después de haber hecho esa parte descriptiva, entro a la parte interpretativa en el diario de campo, donde yo confronto la información que encontré en el contexto con teorías de autores. Empiezo a interpretar. Entonces digo, de acuerdo a este autor, lo que está diciendo el profe, si va de acuerdo o no va de acuerdo por tal y tal razón. Pues el diario de campo no únicamente se limita a la parte descriptiva, también tiene su parte interpretativa, que es la relación de lo que se encuentra en el contexto con la lectura de autores o con los pensamientos o las investigaciones que han hecho otros autores, para de ese análisis de lo que encuentro con lo que dijeron los autores, plasmarlo en este documento, ¿no? Entonces, algunas características, pues el diario de campo tiene que tener una escritura, de igual manera tiene que tener una organización previa. El diario de campo no es algo que ande improvisando o anda escribiendo cualquier cosa, no, es un instrumento que fue preparado con anterioridad de una manera muy rigurosa. Tiene, les decía, una parte descriptiva y tiene una parte interpretativa. Aquí, por ejemplo, está dado un instrumento de un diario de campo donde tiene un encabezado. Si ustedes miran, está la fecha, cuando se hace esa descripción, se describe, se interpreta a través de preguntas, a través de autores, y se va haciendo el análisis, se va escribiendo al lado. Entonces, así es como se estructura un diario de campo. La descripción, la relación con autores y ya el análisis, los resultados de lo que he visto en contexto con la teoría me va dando unos nuevos conceptos. Esto es entonces cómo se trabaja el diario de campo. Bueno, ¿alguna inquietud frente a lo que hemos hablado sobre estos instrumentos? ¿Sí está claro? Hola, mi profe. Bueno, ya ustedes, pues estos son ejercicios, ¿no? Que ustedes van a ir aprendiendo, ir desarrollando. Pero ¿Me es escucha, bien. profe? Sí, sí te escucho, Edgar. No, que tengo una inquietud, una duda. Sí. Respecto a la implementación del plan de aula, o sea, el tercer objetivo, pues una posible técnica o instrumento de la recolección de información, pues yo tendría como los diarios de campo. ¿Cuál es la diferencia entre, por decir, es que usted al último habló del diario de campo que utilizamos, y al inicio la observación? Ya. O sea, ¿se podrían utilizar los dos en ese objetivo o uno solo? ¿Cuál sería el...? No sé. Un solo, ¿no? Un solo vamos a utilizar. En el diario de campo, si tú te das cuenta, voy haciendo observación, voy Sí. describiendo,
y después paso a hacer interpretación. Lo contrasto con teoría, a diferencia de la observación que no la contrasto. Pero en el diario de campo sí la contrasto en la parte interpretativa y voy generando un resultado. Es como un molino el diario de campo. Va entrando la información, la voy contrastando con teoría y me va dando unos resultados. Entonces, es un instrumento de observación ahí, en ese caso. Sí, Podría ser, entonces una trabajarías con observación una directa. observación que tú mirarías, dirías, bueno, estructurada, abierta, y ya mirarías la que mejor convenga ahí. Puede ser una estructurada, como la que mirábamos sobre el seguimiento al profesor, ¿no? Sí, sí, Tocaría sí. como adaptar esa parte. Creo que podría ser como para... Sí, esa de hecho es la que más o menos me suena. Me Y parece. entonces tenía una confusión, más o menos pensé que también se puede implementar los diarios de campo a la vez, no puede solamente uno. Sí. El diario de campo se lo utiliza mucho en la etnografía, ¿no? En el tipo de Sí. investigación etnográfico, porque ese se dedica más que todo a andar observando, interpretando y sacando análisis. Es un poco más a largo tiempo e implica andar de manera permanente, ¿no? Sí. En la observación, lo que tú dices también nos puede ayudar mucho en ese objetivo específico. De todas formas, Edgar, lo construyes, me lo envías y conversamos y lo revisamos. Sí, profe, y otra dudita, qué pena. Lo que pasa es que como el tipo de investigación que es la investigación Acción acción educativa. educativa requiere de un diálogo en este caso de la comunidad objeto de investigación, que no sé, es que en el segundo es desarrollar el plan de aula. Y Ya, el plan de aula pues se va a desarrollar a partir de la revisión documental yo tengo, pero entonces uno cómo integra la parte o sea, de qué piensan o qué dicen pues, la comunidad objeto de investigación, o sea, la comunidad educativa en este caso. ya. En los instrumentos que miramos está el grupo focal que puede contribuir y está Sí. también los talleres grupales, ¿no? Tendríamos que diseñarnos un taller grupal estructurado de tal manera que nos permita el objetivo. O también un grupo focal a través de unas preguntas con un determinado grupo de personas donde puede estar estudiantes, una Listo. población reducida, ¿no? De 7, donde puede estar Sí, un sí, sí. profesor, Eso, unos esa 2 idea estaba padres de teniendo. familia y unos 2 estudiantes, puede ser. Listo, esa está buena, pero entonces ahí sí me tocaría obligatoriamente meter los dos instrumentos. Intentemos hacer uno solo, Edgar, como para después sistematizar. A Mm, ver, ahí escoge tú uno que nos contribuya a hacer el ejercicio. ok, listo, mi profe. Igual pues ya estoy como medio terminando porque igual tras la modificación de los objetivos todo esto se va modificando. Entonces yo le trato de enviar lo más antes posible para ver si me puede hacer pues, las correcciones pertinentes que haya del caso. Listo. Muchas Ya, así gracias, es, profe, por Edgar. su asesoría. Y ustedes se van a dar cuenta que así es la investigación, lo tiene uno replanteando, inclusive toca a veces replantear objetivos, toca otra vez subir a ver el planteamiento si está bien estructurado, Sí. verla, es una constante dinámica que está la Sí, sí. investigación. De pronto ustedes no se vayan a preocupar por eso, que así es la investigación, está dinamizándose, viendo, a veces dice uno, tal vez era este instrumento, no, pero como dice Edgar, de pronto es este otro, ¿no? Caigo en cuenta que es esto. Y así uno va investigando y va avanzando. Por eso la investigación es muy dinámica, ese es el espíritu de la investigación. No es Listo. estructurada, quien dice, no, esto es y no más, no, va avanzando. Bueno, Ok. ¿alguien tenía otra pregunta? ¿Quién estaba alzando la mano? Ahí miré. Hola, Marlen. Escucho, Marlen.
Marlene, Hola, tutor, buenas noches. Buenas noches, Marlene. Coméntame, ¿tienes alguna Tutor, inquietud? tenía una pequeña inquietud. Sí. Sí, era para preguntarle si era un instrumento de recolección por objetivo. O sea, si son 3 objetivos específicos, son 3 instrumentos que tenemos que presentarle. Así es. En este ejercicio vamos a hacer uno por objetivo específico. ¿Sí está claro, Marlene? Bueno, tutor, esa era mi pequeña inquietud. Bueno. Profe, buenas noches. Yo le envié un ejemplo de lo de la ficha de lectura a su WhatsApp, a ver si esa la podemos usar. Bueno, yo la reviso con calma y ya escribiré a ver las observaciones. ¿Todos están registrados en la lista de asistencia? ¿O alguien no lo pudo hacer? Tutor. Es importante que registren. Sí, Gilbert. Con Sí, profe, ya. respecto a los objetivos, a las herramientas, o sea, ya sabemos que son una por cada objetivo. Con respecto a lo que usted al momento 4 de la actividad, solo planteamos la herramienta o también toca describirla, o sea, realizarla como tal. Ya, toca realizarla como tal. Ustedes O tienen sea que que si enviarme... cogemos una entrevista semiestructurada, tenemos que hacer la entrevista y plasmarla allí. Sí, no la van a aplicar, ¿no? La van a elaborar para yo mirarla, conocerla. Por el momento todavía no la van a aplicar, sino elaborarla y enviármela para yo conocerla. ¿Sí está claro, Gilbert? Profe, pero los instrumentos se pueden repetir. Digamos, si yo en el primer objetivo utilizo la encuesta y yo puedo mirar que en el segundo también puedo utilizar la encuesta, ¿puedo repetirla o tengo que escoger una diferente por objetivo? Sí la puedes repetir y claro, por supuesto, pues va a estar diferente la estructura, ¿no? Las preguntas y eso, pero sí puedes hacer 2 entrevistas o dos encuestas, ¿no? No habría inconveniente en eso. ¿Sí te queda claro, Marlene? Sí, tutor, muchas gracias. Bueno, entonces, por favor, ya todos creo que se registraron en la lista de asistencia. Nos despedimos de este encuentro. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias por haber estado en este CIPAS. Y creo que con los compañeros de Olaya ya nos encontraremos allá y les explicaré pues de manera más detallada, y con los estudiantes de Pasto, por favor, me van enviando ya para poder ir revisando e ir haciendo las respectivas observaciones. Para todos, que tengan una muy buena noche. Buenas noches y muchas gracias. Bueno. Ok, tutor, Que pasen gracias. bien. Hasta luego.